Como yo decía, las mujeres precisan 30 a 32 años de protección anticonceptiva y esto lleva a un enorme desafío. El desafío es que cuando damos un medicamento para tratar una enfermedad. Cuando damos un anticonceptivo no tratamos ninguna enfermedad. ¿Y cuál es el problema? Por eso existe una enorme discusión si el sector público debe pagar los anticonceptivos o no. Esa discusión existe en todo el planeta. Y por ejemplo en los Estados Unidos, ahora una de las discusiones entre Barack Obama y Mitt Romney es si el Sistema Nacional de Salud debe o no debe pagar los anticonceptivos, basado en el hecho de que el embarazo no es una enfermedad y consecuentemente ¿por qué voy a pagar un medicamento para tratar algo que no es una enfermedad? Sin embargo, 30 años de protección, o sea, precisar algo por 30 años, prácticamente ustedes saben como médicos que salvo la diabetes, salvo las enfermedades del colágeno, la gente no precisa 30 años de estar usando algunas cosas. La tasa de olvido de las píldoras muestra que las mujeres que tenían un embarazo no deseado mostraron que entre 50 y 60% habían olvidado de tomar algunas píldoras. Y la gente se olvida de tomar, porque es lógico, piensen así, si alguno de los que está acá en la sala toma, qué sé yo, metformina o toma Lipitor, piensen que la caja de 30 comprimidos con certeza les alcanza para 32 o 33 días, porque alguna noche se olvidan de tomar. Pero nadie va a morir por olvidarse de tomar una metformina, pero sí va a embarazarse por olvidar de tomar 2 píldoras. David Grimes, que es un profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, él acuñó esta palabra de forgettable contraception, que dice que es la anticoncepción que uno se puede olvidar. Y el doctor Fabio mostraba esta cosa, uso típico y uso perfecto. Uso típico es aquel que depende de las mujeres. Uso perfecto es aquel que la mujer no precisa preocuparse, se coloca y ya está. ¿Y por qué dicen que es un método que provee 3 años de protección? Apenas porque Implanon dura 3 años. En realidad sabemos que Implanon dura 5, y esto se los cuento. Nosotros, el estudio de OMS testó Implanon por 5 años y mostró que funciona perfectamente bien. No lo hagan, porque si alguien se embaraza en el 4º o 5º año van a tener un juicio porque el prospecto dice 3. Entonces por eso se acuñó que los métodos de larga duración son aquellos que proveen 3 años o más, y estos son los métodos. El Norplan, que ya salió, pero quedó ya de él, los test y Implanon, que yo pensaba que no existía en la Argentina y por eso casi no me voy a referir, y son aquellos, como ya mostré anteriormente, que evitan el embarazo, fácil de usar, con pocos efectos secundarios reversibles y con beneficios adicionales. Fíjense qué es lo que sucede a alumnas universitarias en los Estados Unidos, métodos de larga duración, y esta sigla LARC la van a ver a lo largo de mi presentación, porque es la palabra inglesa, Long Acting Reversible Contraceptives, anticonceptivos reversibles de larga duración versus no LARC. Y piensan que los métodos anticonceptivos sin atención diaria, dicen las universitarias, son más convenientes, pero piensan que son más complejos, o sea, más complejos de utilizar. Todavía las universitarias norteamericanas, cuando ustedes les preguntan que piensen en algún método anticonceptivo, responden la píldora. En el Brasil todavía, cuando ustedes le preguntan a una mujer qué método anticonceptivo está usando, dice no uso píldora. La píldora sigue siendo el sinónimo de la anticoncepción en el planeta. Y desconocen las diferencias y la eficacia. Los beneficios son, ya lo sabemos, una altísima eficacia, una larga duración, disminuye la pérdida de sangre menstrual y de la dismenorrea solo para Mirena, no tienen estrógenos y tienen beneficios adicionales como control del sangrado menstrual abundante, mejoría de la anemia, cáncer de cervix y endometrio, pero tienen problemas. Fabio mostraba, tienen problemas, 20%, 25%, pueden provocar spotting o sangrado irregular, y este es el principal problema, tanto para dispositivo con cobre, para Implanon o para Mirena, y tienen efectos hormonodependientes. Como anticonceptivos no existe ninguna duda que son los métodos más efectivos, tremendamente efectivos, con tasas de falla similares a la ligadura tubarias, entre 0,07 para implante, 0,1 para Mirena y 0,3 para DIU con cobre.
Y ustedes pueden ver en este gráfico que obviamente que las tasas de falla son similares a la esterilización tubaria. Este es el proyecto Choice, que Fabio ya hizo una pequeña entrada. El proyecto Choice es un proyecto que costó más de $20 millones, pagado por Buffer Foundation. ¿Y qué hicieron en San Luis, Missouri? Durante 3 años le ofrecieron a las mujeres que se presentaron al proyecto Choice cualquier método, lo que querían usar: adhesivo, anillo, píldoras, inyecciones, DIU, implantes, lo que quisieran. Para aquellas mujeres que tenían que abastecerse en una farmacia porque eran píldoras o anillos o adhesivos, la mujer registraba en qué farmacia iba a abastecerse y la farmacia recibía el pago directo. La mujer lo recibía gratis, todo gratis. Y fueron acompañadas durante 3 años casi 10.000 mujeres para ver qué pasaba, cuando el costo no era el factor determinante para escoger y para seguir. ¿Y qué pasaba con estas mujeres? Entonces, todos los anticonceptivos, orientación similar, seguimiento a cada 6 meses hasta 3 años por teléfono. Más del 55% de las mujeres escogieron uno de los 3 LARC: DIU con cobre, Implanon o Mirena. Las usuarias de LARC tuvieron significativamente mayor tasa de continuación y las usuarias de métodos no LARC descontinuaron 4 veces más. Y acá pueden observar cuál es la probabilidad de no tener un embarazo no planeado según el método anticonceptivo y la edad. Y observen aquí, esta es la probabilidad. Aquí arriba están juntos, mezclados, los métodos LARC y estos son los métodos no LARC. Pero fíjense acá cuando ven el gráfico menor. El gráfico menor están divididos mayores de 21 años y menores de 21 años. No tienen ninguna importancia la edad a los fines de no fallar. Y fíjense cómo estas mujeres fallan mucho más. ¿Qué es esto PPR? PPR es patch, vaginal ring, es anillo, es píldoras y es anillo vaginal. Eso es la realidad. Y fíjense, está el porcentaje nuevamente acumulado de falla anticonceptiva a los 1, 2 y 3 años según el método. Los azules son DIU, Mirena e Implanon. El del medio es Depo-Provera. Fíjense que Depo-Provera se comportó prácticamente igual que los métodos LARC, y estos son los métodos orales, anillos y transdérmicos. ¿Qué pasa con la colocación del DIU, del sistema intrauterino, inmediatamente después de un aborto? Esta es la otra situación. ¿Qué hacer después de un aborto? Y esto que yo les decía en China, que no colocan nada. ¿Por qué? Porque hay miedo de perforación, expulsión o infección. Sin embargo, no hay riesgo aumentado de perforación o de enfermedad pélvica inflamatoria, y el patrón menstrual es similar que las inserciones de intervalo. Nosotros estamos ahora postulando un gran proyecto de OMS, que ojalá que lo ganemos porque son como $500.000, donde ¿qué vamos a hacer? En 2 hospitales brasileños que tienen más de 1.000 abortos año, vamos a ofrecer la colocación de DIU, Implanon o Mirena inmediatamente posaborto, 7 días después. Primero vamos a tratar todas con misoprostol y después vamos a ofrecer, es un proyecto a 3 años también. Fíjense en el riesgo de repetir un aborto. Y obviamente que las mujeres que se ligaron después de un aborto no tienen ninguna probabilidad de repetir. Pero fíjense cómo acá el sistema intrauterino fue uno de los métodos que más, y el té de cobre, que más previnió el repetir un aborto nuevamente. ¿Qué es lo que sucede con la inserción inmediata versus de intervalo en el posaborto? 308 mujeres que solicitaron DIU en el posaborto. 72% planearon la inserción al momento del aborto, ese es el grupo inmediato, y 28% planearon la inserción para la primera visita del retorno. Los DIU se colocaron 96% en el grupo inmediato, pero solamente 23% de las que tenían que volver. Las mujeres se van, ya resolvieron el problema. No voy a tener más sexo, doctor, nunca más. O yo le aseguro, doctor, que vuelvo de acá a 4 semanas para colocarme el DIU. No vuelven más, porque en realidad no vuelven más, porque creen que no va a pasar. Cuando yo trabajaba aquí en Córdoba en medicina privada, no sé por qué motivo tenía muchas chicas jóvenes de aborto. Y todas decían eso: no voy a tener más sexo, no voy a tener más sexo. Y en realidad tenían sexo porque la carne es flaca. 500 mujeres randomizadas para inserción inmediata versus de intervalo.
fue colocado en 100% de las mujeres que se las colocaron en el grupo inmediato y solo en 71% del grupo de intervalo. Y el uso de DIU fue mayor en el grupo inmediato a los 6 meses, 92 versus 76. Y los eventos adversos fueron similares y no hubo embarazo en el grupo inmediato y 5 embarazos en el grupo de intervalo en mujeres que nunca volvieron a colocárselo. Este es el tiempo para la expulsión del DIU. Estos son inserciones post-aborto y son, vos decías que no tienen errores de castellano, ahora que estoy viendo los errores de castellano. Y esto es análisis por el sistema de Kaplan-Meier, también es del mismo estudio prácticamente del Choice. Fíjense qué pasa con el grupo demorado, con el grupo inmediato. Y acá lo pueden observar un poco mejor. El grupo inmediato tiene una tasa de expulsión ligeramente mayor, sin embargo, sigue siendo no significativa. O sea, vale la pena, es costo efectivo, o aconsejar a las mujeres que tienen un aborto: señora, yo no hago aborto, pero vuelvo al día siguiente que se lo hagan, que yo le voy a colocar un DIU. Y esta es la tasa de continuación con implantes entre adolescentes en Kenia. Fíjense que la tasa de continuación con implantes, si bien es ligeramente inferior que con Depo-Provera, es realmente muy buena en adolescentes. ¿Cuáles son los beneficios no anticonceptivos? El DIU con cobre tiene menor cáncer de endometrio, menor cáncer de cervix y puede ser utilizado en la transición a la menopausia. Y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel disminuye la pérdida de sangre menstrual, tiene menor dismenorrea, control de endometriosis y también sirve en la transición a la menopausia. Este es el riesgo relativo, en realidad es odds ratio, que no es exacto que es riesgo relativo, pero muy parecido, para cáncer de endometrio y uso de DIU por más de 5 años. Y fíjense que todos los estudios muestran un odds ratio de 0,54 con intervalos de confianza menores de 1. Pero si lo analizamos, los estudios basados en población también se mantiene el factor protector, y no basados en población, o sea, con poblaciones hospitalarias también se mantiene. Y el tiempo de uso mostró que el reciente era protector y latente, o sea, de los años desde el primer uso, comparando 0 versus 5, 5 versus 10 y 7 versus 12 años, mostró que era protector. Esto es para cáncer de endometrio. Pero este es el estudio, supongo que todo el mundo leyó, de Xavi Castellsagué. Xavi Castellsagué es un epidemiólogo de Barcelona. ¿Y qué hizo? Hizo un estudio donde tomó una gran cantidad de estudios de diversos países, entre ellos incluido la Argentina, y mostró el odds ratio de la asociación entre uso de DIU con cobre y cáncer cervical por años de uso. Y los datos están ajustados por país, edad, escolaridad, edad al debut sexual, número de Papa Nicolau y estatus cervical para HPV, DNA. Y pueden observar que todos los estudios, menos de un año, 1 a 4 años, 5 a 9 años y más de 10 años, todos mostraron que el DIU con cobre era protector. Yo no lo conocía a este hombre, pero tuve la suerte de justo llegué a una reunión y estaba. Es extremadamente simpático. Yo le dije, ¿por qué crees que esto ocurre? Me dijo, no tengo idea, Luis. Dice, yo creo que ocurre porque los hilos del DIU de alguna forma descaman células cervicales y la mujer entonces tiene un cuello como más nuevo permanentemente. Y el procedimiento de inserción y retirada de alguna forma descama células cervicales y hace con que sea protector. Y vale la pena leer el artículo, está publicado en un Lancet. Es extremadamente denso porque es un artículo extremadamente estadístico, pero vale la pena porque realmente en un Lancet Oncology, porque es extremadamente importante. Esto es simplemente para mostrar, todos ustedes saben que otro beneficio adicional, en este caso de Mirena, es disminución de la sangre perdida en los casos de mujeres que tienen menorragia o sangrado uterino anormal. Y piensen que en Inglaterra no se puede hacer una histerectomía en mujeres que tienen sangrado uterino anormal. O sea, los tratamientos deben ser considerados en el siguiente orden. Primero, el sistema intrauterino. Segundo, el ácido tranexámico, los antiinflamatorios no esteroideos o los anticonceptivos combinados orales. Y por último, la norepinefrina.
Entonces, ¿por qué el sistema de salud inglés prohíbe hacer histerectomías? Porque saben que es mucho más barato cualquiera de estos tratamientos a hacer una histerectomía. Entonces, este es un beneficio adicional que debemos tenerlo presente. Y este es el sangrado con sistema intrauterino en la transición a la menopausia. ¿Qué hicieron estas personas? Colocaron estos dispositivos en mujeres que estaban en la transición a la menopausia y querían saber si el hecho de estar en la transición a la menopausia de alguna forma se afectaba. Y fíjense, cuando las mujeres inician a tomar terapia hormonal de posmenopausia, cada uno de estos números representa 90 días y estos también cada uno de estos son periodos de 90 días. Y fíjense que lo que pasa, que el sangrado va disminuyendo a medida que el tiempo va pasando y el spotting va disminuyendo a medida que va pasando. O sea que es una excelente estrategia de la transición a la menopausia colocarlo y dejarlo en estas mujeres cuando precisan utilizar terapia hormonal de posmenopausia. Entonces yo siempre digo que esto es una perfecto de surfar a la menopausia de mujeres que precisan anticoncepción o la terapia hormonal con estos sistemas. Por lo menos nosotros en Brasil tenemos que pensar que todavía los anticonceptivos de larga duración se usan poco. Yo decía antes, porque los médicos no son entrenados para colocar DIU. ¿Y qué sucede? Existe un círculo vicioso. Como no soy entrenado, no ofrezco. Como no ofrezco, no tengo a quién colocar y consecuentemente persiste este círculo vicioso de que no aprendo y no coloco. Las clínicas título 10 son aquellas clínicas que reciben fondos federales exclusivamente para hacer anticoncepción. Exclusivamente para hacer anticoncepción. Y esas son las clínicas que más DIU colocan. ¿Por qué colocan poco Mirena? Porque reciben menos que el sector privado. El sector privado lo compra y ya. ¿Qué pasa con Implanon? Las clínicas título 10 reciben menos Implanon que en el sector privado. ¿Qué nos sucede a nosotros? Nos pasa exactamente lo mismo. Recibimos más DIU con cobre, pero recibimos menos Mirena, o sea, en el sector público. E Implanon recibimos todavía menos en el sector público que Mirena. Consecuentemente, podemos ofrecer de forma más o menos errática los métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Qué ha pasado en el Brasil en los últimos años? La ligadura tubaria se vino abajo, se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque las mujeres dejaron de ligarse. ¿Por qué dejaron? Y los hombres de hacer vasectomía. ¿Por qué? Porque las mujeres pasaron a divorciarse más y a casarse con muchachos jóvenes que quieren hijos. Los hombres más viejos, ¿por qué dejaron de hacerse vasectomía? Porque pasaron a divorciarse y a casarse con muchachas jóvenes que quieren hijos. Especialmente si el tipo tiene alguna plata, por cuestiones de herencia. Entonces, la vasectomía y la ligadura tubaria, que había llegado a niveles casi alarmantes en el país, en los últimos años se viene cayendo y los dispositivos intrauterinos y los implantes están creciendo. No sé si da lugar para alguna pregunta, pero estoy a disposición de ustedes y les agradezco enormemente la atención.